Amén. ¿Estamos todos? Póngase en pie, por favor. Vamos a leer Marcos capítulo 8. Amén. Dice de la siguiente manera. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él le respondió: ¿cuántos panes tenéis? Tome asiento, por favor. Hablar de la bendición es algo importante y es algo que siempre hemos anhelado, la bendición de Dios, ser bendecido de alguna otra manera. ¿Quién no anhela ser bendecido? Yo creo que todos, ¿o no? ¿Cuántos anhelan la bendición? A ver, ¿cuántos anhelan la bendición? Muy bien, y qué interesante que dice la palabra que de alguna otra manera Jesús, el versículo 5, les pregunta a ellos: ¿cuántos panes tenéis? Hemos hablado estos días respecto a la bendición y que para ver una bendición de parte de Dios no hay que menospreciar lo que tenemos. Hablamos esta semana de aquella viuda que murió su esposo y quedó endeudada con sus hijos, y que ella menospreciaba la vasija de aceite que tenía, y el profeta le dice: bueno, ¿qué tienes en casa? Ella dice: no tengo nada, lo único que tengo es una pequeña vasija de aceite. Pero hablábamos de cómo esa vasija de aceite que ella había menospreciado llenó el resto que había tomado prestada, y llenó muchas vasijas. Y notamos cómo la vasija que ella menospreció pudo llenar muchas otras más. ¿A qué voy con esto? No podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado. No podemos menospreciar aquello que tenemos en nuestras vidas, aquello que Dios nos ha entregado. Notamos que en la iglesia hay mucha gente inconforme con lo que tiene. Nunca de alguna manera le dan gracias a Dios por lo que tienen, sino que se quejan por lo que tienen. ¿Cuántos se han quejado de lo que tienen? Hay algunos que también de alguna manera piensan que lo que tienen es lo único, o todo lo que tienen por vivir, y piensan que de alguna manera si lo sueltan pues se van a morir de hambre, por decirlo así. Dice la palabra que llevaban 3 días en el desierto la multitud escuchando la palabra del Señor Jesús. 3 días alimentándose espiritualmente por la palabra. Y el Señor mira a sus discípulos. ¿A quiénes miró? A sus discípulos, y les dijo: tengo compasión de la gente porque llevamos 3 días en el desierto. ¿Dónde estaban? En el desierto. ¿Cuántas veces nos ha tocado pasar un desierto? Donde lo único que nos queda es escuchar la palabra de Dios, venir a la iglesia, y posiblemente con la necesidad en la casa, con la escasez, con el problema económico, con la salud de alguna manera por debajo, por decirlo así. Y podemos pasar por un desierto, y muchas veces no nos queda más que venir a la casa de Dios, que leer la Biblia, que escuchar la palabra. Hubo un tiempo en mi vida donde pasamos una dificultad muy difícil en mi casa, y mi esposa y yo lo único que podíamos comer era palabra de Dios. Y es un momento donde nos toca ayunar forzados, donde, bueno, pues metámonos en ayuno porque no hay más de otra. Y nos toca ayunar forzadamente. Lo interesante de todo es que dice el Señor a sus discípulos: mire, llevamos 3 días en el desierto, y esta gente lleva 3 días sin comer. Han escuchado la palabra por 3 días y no han comido nada. ¿Por qué no van? ¿O por qué no les dan pan a ellos? Era interesante ver de que de alguna manera Jesús era inteligente, y él sabía que no había de a dónde sacar comida para darle a tanta multitud, a más de 5,000 personas que habían en el desierto. Y posiblemente, mira, los discípulos dicen: vayan, denles de comer. Dios hay veces nos pone en un desierto para poner nuestra fe a prueba, y para poner a prueba lo poco que tenemos.
¿Cuántas veces Dios nos entra en el desierto, en la dificultad, en la adversidad? Toca nuestro bolsillo, toca nuestra economía, toca nuestra familia, toca muchas cosas en nuestra vida para darnos a entender de que Él puede darnos cosas mayores y que Él puede multiplicar lo que tenemos. Así que el Señor mira a los discípulos y le dice, vayan, denle a ellos. El verso 4 dice que sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los discípulos habían olvidado que un Israel que salió de Egipto, que estuvo en el desierto, pero que todos los días del cielo caía maná para alimentarlos en el desierto. ¿Cómo es posible? Lo que le quiero decir es que no importa el desierto que tú estés pasando, Dios puede multiplicarte más de lo que tú tenías en un pasado. No importa el desierto por el cual estés cruzando, Dios puede hacer que en medio de ese desierto descienda maná para tu vida. El problema es que nos cuesta creer lo que Dios puede hacer. ¿A qué voy con esto? Los discípulos no miraron los 5 panes que tenían y los peces que tenían. Ellos no miraron eso. Lo primero que miraron fue el desierto. Hay veces en medio de la dificultad no miramos lo que Dios puede hacer con lo poco que tenemos, sino que nos quedamos mirando el problema, la dificultad, la adversidad. Nos quedamos mirando, hermano, el desierto. No miramos el Dios tan grande que tenemos. Dan gloria a Dios. Dile que tiene a su lado, no mire el desierto. Ahora pregunte y dígale, ¿qué tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Qué tienes? Ellos lo miran, hermano, y el Señor les dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué tiene? El Señor, hermano, sabe que nosotros podemos, hermano, de alguna manera creerle a Él. El problema es que de alguna otra manera nosotros nos descuidamos en la vida espiritual. Nos cuesta creerle a Dios. Menguamos en la oración. Llevaban 3 días escuchando la palabra. ¿Cuánto no les había predicado el Señor en 3 días? Escuchen bien, cuánto no habían recibido de palabra, pero habían perdido el tiempo en recibir la palabra. Hay gente que viene mucho a la iglesia, mi hermano, escucha la palabra, pero no le sirve de nada. 3 días escuchando la palabra y el Señor les puso a prueba la fe. Sí, claro, tú vienes a la iglesia, escucha la palabra ahora, pero el Señor siempre va a poner a prueba tu fe. Y les puso a prueba la fe. Bueno, llevan 3 días recibiendo la palabra. Vamos a ver qué va a pasar con su vida. ¿Cuántas veces Dios no ha puesto a fe, hermano, a prueba tu fe? ¿Cuántas veces? Cuando dan gloria a Dios. Y llega el Señor y dice, bueno, llevan 3 días en el desierto. Vamos a ponerles a prueba la fe. Y le dice, bueno, vayan, alimenten a estas 5,000 personas. Yo creo que ellos empezaron a mirar esa multitud de personas. Y comenzaron a mirar el desierto. Y ellos decían, Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar? ¿Quién puede? ¿Habrá alguien que saque pan para tantas personas? Y más en un desierto. Cuando dan gloria a Dios. ¿Sabía usted que el desierto es importante para ver la bendición? Que queremos la bendición, sí, pero no queremos pasar un desierto. Queremos salir de un Egipto y queremos llegar a un Canaán, pero en medio de ello hay un desierto que hay que cruzar. Hay personas en la iglesia que quieren todo fácil de parte de Dios, que simplemente caiga el maná del cielo y listo. Hay gente que se conforma en el desierto con lo poco que tiene, con los pocos panes y los pocos peces que tiene mi hermano en su bolsillo, y se conforman en el desierto cuando Dios tiene cosas mejores para nosotros. Así que el Señor los puso a prueba. Dígale que tiene a su lado, Dios va a poner a prueba tu fe, dígale. Así que el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. ¿Sabe usted que no es fácil salir del desierto? Y no es fácil creerle a Dios en medio del desierto. Nos cuesta creerle a Dios en medio del desierto. Somos buenos para decir que tenemos fe cuando estamos bien y lo tenemos todo.
No, qué bendición. ¿Cómo? Qué bendición, hermano. Pero cuando estamos en la escasez, cuando estamos en el desierto, es que nos cuesta creerle a Dios. Es ahí donde nuestra fe se comprueba y se mira qué clase de cristianos somos nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos pone en el desierto para mirar en nosotros qué es lo que realmente tenemos en nuestro corazón? ¿Qué realmente o cuál es realmente nuestra fe? Es ahí en el desierto donde Dios te va a probar. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto en Mateo capítulo 4. Y cuando vino el diablo a tentarle, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lindo escuchar la palabra de Dios, claro. Pero cuando estamos en el desierto, Dios nos está moldeando para lo que viene. Lo que quiero decir es que Dios nos va a preparar. Yo miro a un Josué, mi hermano, a un José que estuvo en el desierto, hermano, que fue vendido por sus hermanos, que tuvo que pasar, hermano, las dulces o las amargas, como dicen muchos, pero tuvo que pasar por el desierto para que cuando llegara mi hermano ante el rey, hermano, ante aquel palacio, estuviera preparado. ¿Sabía usted que hay gente que no está preparada para recibir la bendición? ¿Sabía usted que hay personas que no se han preparado y no están preparadas para recibir la bendición? Yo miro en la palabra cómo todos aquellos que estuvieron llamados para un reinado tuvieron que cruzar un desierto. Jacob, antes de llegar a tener la bendición, tuvo que pasar un desierto, mi hermano. Yo miro un David que tuvo que ir a un desierto, a una cueva, para llegar a la bendición. Veo un Elías que para ser usado tuvo que pasar un desierto, mi hermano. Si usted quiere la bendición, pase por el desierto. Hay gente que prefiere quedarse atrás porque no quiere pasar la dificultad y el problema. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Díganle que tiene a su lado, ahí le hablan. Es tan importante el desierto, iglesia. Yo miro la Biblia que antes de una bendición el Señor siempre pone un desierto de por medio. Y no es fácil cruzar un desierto. Y en el desierto vamos a encontrar aguas dulces. También vamos a encontrar aguas en mar, aguas amargas. Pero no queremos, hermano, el desierto. Nos cuesta cruzar el desierto. Si tú no abrazas el desierto, no puedes llegar a la bendición. ¿Y sabes por qué muchos desaprovechan la bendición? Porque nunca cruzaron un desierto y no se prepararon para la bendición, no supieron valorar la bendición. ¿Sabes por qué? Porque no pasaron por un desierto. Me refiero, ejemplo, de alguna manera como cuando uno tiene sus hijos que uno en la vida tuvo que sufrir, aguantó hambre y por eso hoy en día uno sabe valorar las cosas. De pronto uno no tuvo un techo como debió ser, pero aquellos sinvergüenzos, esos jóvenes, esos adolescentes que no han sufrido en la vida, no valoran muchas veces en la casa lo que tienen, la abundancia que tienen, porque no cruzaron un desierto, porque nunca pasaron hambre o necesidad. Pero póngalos a que crucen una necesidad. Póngalos a que pase el desierto para que ellos aprendan a valorar la bendición que tienen ahora. Es tan importante el desierto porque antes de David, mi hermano, llegar al palacio, su palacio, mi hermano, escúcheme bien, era una cueva, su trono era una cueva, mi hermano, y estuvo en una cueva sufriendo, y su pueblo, el cual tenía que reinar, era un pueblo atribulado, afligido, endeudado, hermano, el cual le rodeó a él. Tuvo que pasar primero la formación de Dios. Hay gente que no se quiere dejar formar por el Señor, por Dios, en el desierto. Pero queremos la bendición, ¿o no? ¿Cuántos se anhelan la bendición? ¿Qué necesitamos primero cruzar? El desierto. Alguien me decía, pastor, qué rico llevar la vida que lleva usted. Y le pues pregúnteme por cuántos desiertos me ha tocado cruzar. Pregúnteme cuántas persecuciones me ha tocado vivir. Pregúnteme cuántas desilusiones me ha tocado pasar. Pregúnteme cuántas necesidades me ha tocado sufrir. Anhelamos ser bendecidos, hermano, pero eso no se ve sino en las telenovelas. Eso se ve en las telenovelas, donde esos programas, esta semana ya mi esposa viendo esas cosas en Facebook, donde sí, el joven porque ayudó a la señora era rica y entonces vino y le dejó la herencia.
Eso no se ve si no en novelas, en Facebook, hermano. En la vida espiritual hay que pagar un precio para obtener la bendición, porque lo único regalado es la salvación. El resto tienes que pagar el precio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pienso que todos en la vida anhelamos lo mejor, ¿o no? Lo mejor es tenis, la mejor camisa, el mejor pantalón. Yo qué sé, los gillos más caros que nadie los ve. Anhelamos las mejores cosas, la mejor casa, el mejor carro, la mejor moto. Anhelamos lo mejor económicamente. Y algunos se quejan porque no nacieron como hijos del presidente. Si yo hubiera nacido en tal familia, si yo hubiera sido en los Uribes. Y nos quejamos. Os dan gloria a Dios. Los discípulos se sintieron con manos atadas cuando el Señor les dice, vaya, aliméntenlos. Señor, pero ¿cómo podemos en este desierto alimentar tantas personas? No hay dónde cocer el pan. ¿Y dónde está la economía para alimentar toda esta gente? Y ellos se sintieron con manos atadas. ¿Cuántas veces Dios ha puesto a prueba tu fe? ¿Cuántas veces? En tu trabajo, en tu familia, con tu economía. Daba consejería a un pastor. Y me sentía extraño tener que darle consejería a un pastor aún más adulto que yo. Decía, pastor, es difícil cuando uno ve que su familia se derrumba y uno habla de fe. Es difícil cuando uno ve que el hogar no marcha con su esposa, pero tengo que sentarme a restaurar los otros hogares. Es difícil cuando uno ve que tiene que levantar los hijos de las familias en la iglesia y uno los levanta, les da consejería, ora por ellos, pero la familia uno no la ve destruida. Es que es fácil, hermano, ver que los demás hagan y hablar de fe a los otros, pero póngalo en práctica. Hable de fe, pero vívala. Hable de sanación, pero vívalo, enférmese. Cuando dan gloria a Dios. Es que es en el desierto donde se conoce el verdadero cristiano. No es en la abundancia. Es en la escasez donde se conoce a aquel Jehová Jireh. Allí es donde se conoce, es en la escasez. Es donde se conoce aquel Dios sanador. Hermano, es cuando estás enfermo, allí es donde se conoce. Cuando dan gloria a Dios. A lo que voy con esto, no es mucha la Biblia que reciban ni las palabras que reciban, no. Es lo que hay en tu corazón. Es realmente a quién estás creyendo. Hay muchos que se llenan de palabra de Biblia, pero cuando viene el enemigo, nunca la entendieron. Porque nunca la han vivido. Dan gloria a Dios. Dígale que tiene a su lado, ¿está enojado o qué? Gente llena de conocimiento, pero Dios va a poner ese conocimiento a prueba. ¿Sabía que Dios lo va a poner a prueba? Dios va a poner a prueba tu fe. La palabra, ¡oh, pastor, qué palabra! Hermana, qué culto, pastor, qué palabra. Pero esa palabra que estás recibiendo, el Señor la va a poner a prueba. Así que 3 días los discípulos estaban sentadotes recibiendo palabra. Y posiblemente ya uno después, mi hermano, de un día uno ya el hambre lo acosa a uno. ¿Te imaginas? Y ellos ahí sentados recibiendo palabra. 3 días. Y en esos 3 días dijeron, bueno, no hay problema, pues nosotros tenemos los panes y los peces aquí, nos comemos, pero nosotros no morimos de hambre. Y ellos están sentados con sus panes y sus peces ahí, porque hay veces pensamos que lo que tenemos es lo último, y hermano, y no queremos entregar a los demás. Nos volvemos tacaños espiritualmente. Da gloria a Dios. Y nos sentimos tacaños espiritualmente. No, esto es lo que tengo. Esto es lo mejor que tengo. No lo voy a entregar. Aquí me quedo. Y algunos hasta ministerialmente se quedan con sus panes y sus peces sentados ahí. Nada más engordando, mi hermano, en la iglesia para diciembre. ¿O dan gloria a Dios? 3
días recibiendo palabras, pero llegó el Señor y dijo, es el momento de poner la fe. Dígale que tiene a su lado, Dios te va a poner a prueba. Aún en los textos, mi hermano, de Mateo también 15, 32, 39, usted se da de cuenta que dice que ellos vinieron, y quiero reiterar la historia. Resulta que ellos ni siquiera tenían, hermano, tuvieron que acercarse a alguien y sabían quién era el que tenía los 5 panes y los peces, y hermano, y se acercaron a ellos. Y le dijeron a este hombre, ven, vamos a dar lo que el maestro los está pidiendo. Dice la palabra, mi hermano, el verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dígale que tiene a su lado, no es en su bolsillo. ¿Sabe que no es en tus manos que Dios va a hacer cosas grandes? Es en las manos de Dios. 3 días sentados con los panes y los peces. 3 días. Ahí sentaditos con los panes y los peces. Pero vino el Señor y dijo, hey, hay que multiplicarlos. La bendición tiene que ser más grande. Pero ¿sabe qué tuvo que suceder para que eso se multiplicara? Que los panes y los peces, de alguna manera, ellos se pasaran de sus manos a las manos del Señor. Lo que le quiero decir es que usted tiene que permitir que su voluntad pase a la voluntad de Dios. Que su manera de pensar pase a la manera de pensar del Señor. Que eso que usted tiene pase a las manos de Dios para que se pueda multiplicar y pueda haber bendición al 100 por 1. Es en las manos del Señor, no es en sus manos. Así que los discípulos 3 días, mi hermano, sentados. Y sabían que ahí estaban los panes y posiblemente ellos decían, bueno, ya llevamos 3 días. Si nos coge el cuarto, pues nos los comemos. Y no pasa nada, el resto que sigan ayuno. ¿Cuántas veces no nos volvemos egoístas? ¿Cuántas veces? Hasta para ofrendar o diezmar. No es que sí, no, esto es como lo único que tengo y entonces si lo doy, nos quedamos sin la carne de la semana. No, la de los huevos, no se puede. Y nos volvemos egoístas con nosotros mismos, hasta espiritualmente, ministerialmente, nos volvemos egoístas con nosotros mismos. No queremos multiplicar la palabra de Dios, simplemente nos llenamos y punto. Y los discípulos, hermanos, sentaditos, y el Señor viene y los pone a prueba. Cuando pasaron a las manos del Señor se multiplicaron, porque después viene el Señor y vuelve, se los entrega en sus manos. Pero si usted nota de ahí en adelante, ellos comenzaron a repartir los panes, los peces, y dice la palabra que se multiplicaba y no cesaba, mi hermano. A lo que voy con esto, tienes que permitir que sea Dios el que tome el control de tu vida, que sea el Señor el que tome el control de tu economía, de tu salud, de tu familia, de tu trabajo, para que se pueda multiplicar como tú lo anhelas. Dice la palabra, el verso 7, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dígale que tiene a su lado, no va a haber necesidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo es posible que en el desierto haya sucedido esto? ¿Cómo es posible? Es uno de sus segundos milagros más gloriosos, en el cual en un desierto se multiplican los panes y los peces. En un desierto, mi hermano, se multiplicó la bendición. ¿Dónde vas a encontrar la bendición? ¿Dónde? En el desierto, mi hermano, es donde vas a ver la bendición. Ahí es donde vas a encontrar la bendición. Pero tenemos miedo a pasar un problema. Tenemos miedo a pasar la dificultad. Tenemos miedo a cruzar el desierto. Porque, hermano, nos sentimos más conformes como estamos. Hay gente que prefiere volver al mundo que porque cuando era del mundo le iba mejor.
y que ahora que es cristiano o cristiana ya le va más mal, entonces mejor me vuelvo al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos anhelan ser bendecidos? ¿Cuántos? No te preocupes por estar en el desierto. Dios te va a sustentar en el desierto. Aún Elías estando en el desierto, dice la palabra que vino un cuervo y lo alimentó. Vino y le alimentó, le trajo pan, hermano. Quiere decir que aún en el desierto, cuando tú aprendes a valorar, hermano, la bendición, hermano, y estás en el desierto, hasta el Señor usará el mismo diablo para que te bendiga. Usará el propio enemigo para que tu bendición sea multiplicada. Hay personas que respeto las profecías, pero cuando a mí me vienen con profecías de derrota, yo las reprendo en el nombre de Jesús. Porque es que, escúcheme bien, no hay bendición más grande, mi hermano, que en medio de la dificultad creerle a Dios. Es que usted le viene no sé qué y no sé qué, no reprendo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, si usted anhela ser bendecido, como dice la palabra, con toda bendición espiritual, debe aprender a vivir, hermano, en medio de las circunstancias difíciles. Debe aprender, hermano, a valorar en medio de las circunstancias difíciles la palabra de Dios. ¿De qué sirve que vengas tanto a la iglesia, te sientes, recibas la palabra, pero no la vives por fe? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve llenarte tanto de palabras si de alguna otra manera no la estás viviendo, no estás creyendo? Te estás volviendo como la higuera, mi hermano, que el Señor fue a ver. Era una higuera muy bonita, pero no tenía frutos. Y hablábamos esta semana, mi hermano, de aquello, como las vasijas que aquella mujer buscó prestadas para echar aceite, que eran muy bonitas por fuera, pero por dentro estaban vacías y era necesario ser llenas, mi hermano. Hay cristianos todavía muy vacíos espiritualmente, no tienen fe. Les cuesta creerle a Dios en medio de las circunstancias. Pastor, ¿será que el Señor sí me sana? Alguien me decía, pastor, ¿usted puede orar para que Dios sane a mi familiar? Oremos. Pastor, pero Dios sí ha hecho milagros por usted. Si usted sí ha sanado a algunos. Sí. Hermana, pero es que Dios quien lo hace. Pero de todas maneras, si por medio de usted sí lo ha hecho. Cuando dan gloria a Dios. Fuimos y oramos. Vuelve y nos dice de nuevo los 8 días, pastor, ¿usted puede volver a orar? ¿Pero por qué? Ya oramos. No, porque es que no ha pasado nada, a ver si de pronto pasa algo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿De qué sirve llenarte tanto de Biblia si no lo vives? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve llenarte tanto de palabra, de tanta supuesta oración si no la estás viviendo? ¿De qué sirve? Cuando dan gloria a Dios. Así que el Señor vino, tomó los panes, los peces y comenzó a dar gracias. Comenzó a dar gracias. Mandó a recostar toda la gente, mi hermano. Y después le dijo a sus discípulos, mire, tomen de nuevo. Qué lindo es cuando nosotros ponemos bajo la voluntad de Dios y no la nuestra, todo lo que tenemos. Y hay personas que oran, sí, pero oran bajo su voluntad y no bajo la voluntad del Señor. Y comenzamos, hermano, a hacer las cosas a nuestra manera. Y nos quedamos posiblemente con lo que tenemos y nos conformamos con lo que somos, con los cristianos que siempre hemos sido. Vamos al culto cada 8 días y ya. Y nos sentamos y nos conformamos con los panes que tenemos, pero no permitimos que la mano de Dios se multiplique y nos quedamos ahí. ¿Cuántos hay que tienen ministerios grandes, poderosos, pero siguen sentados en el desierto, simplemente escuchando la palabra, llenándose la palabra, pero no poniéndola en práctica, no poniendo, hermano, de alguna manera vivir por fe la palabra? ¿Cuánto llevas en el evangelio? Pero seguimos igual. Pasa y pasa el tiempo y seguimos iguales. ¿Cuántos llevas en el evangelio? 5, 10 años, 15 años, pero seguimos iguales. Así que cuando el Señor toma y se lo pasa en las manos de los discípulos,
Dice la palabra que comenzó a multiplicarse y a multiplicarse. Pero le pregunto, ¿quién había dado gracias? ¿Quién fue el que dio gracias? El mismo Señor fue el que dio gracias, mi hermano, por los panes y los peces. Hoy te estoy diciendo, permite, hermano, de alguna manera que lo que tú eres, lo que tú tienes, se ponga en las manos de Dios para que se pueda multiplicar al 100 por 1, mi hermano. Porque si no se multiplica, entonces quiere decir que tú estás viviendo una vida de fe mediocre, monótona, hermano. Dice la palabra que cuando se multiplicaron, sobraron, hermano, de todas las sobras, hermano, de todos los pedazos que caían, hermano, 7 canastas. Hasta sobró, mi hermano, después de alimentar a 5,000 personas, sin contar los niños, las mujeres, dice la palabra. ¿Cuántos eran? Y se multiplicó, mi hermano. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, lo que tú tienes se va a multiplicar a gran manera, que vas a poder bendecir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, a tu familia. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, cuando lo que tú tienes lo administra Dios, entonces vas a multiplicar a los que tienes a tu lado. Pero ¿por qué no te rinde el dinero para con tu familia? Porque no has dejado que Dios sea el que lo administre. Pero ¿por qué no me alcanza con mi familia? Porque no has dejado que sea el Señor quien lo administre. Todavía está en tus manos. Hoy te digo, pásalo a las manos de Dios para que se pueda multiplicar. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Pastor, es que no me alcanza. Pues no está siendo Dios quien administra lo tuyo. No está siendo el Señor. ¿Y cuántas veces nos encontramos que no nos alcanza ya? No nos alcanza, mi hermano. Y está bien, podemos echarle la culpa a un gobierno, a un presidente, podemos culpar a cualquiera. Ya la gente ni sabe por quién votar y piensan que esto se va a poner peor y tantas cosas. Pero yo le digo algo, cuando hay alguien que le cree a Dios, que depende a Dios, donde quiera que llegue, Dios lo prospera, Dios lo bendice, porque Dios es el que tiene el control de su vida, no el hombre. Y vemos personas que han salido de Venezuela y donde han llegado, Dios los ha bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que tiene el control de su vida, de su economía. Pero para que se pueda multiplicar, hermano, lo que tiene y pueda bendecir y alcanzar a otros, tienes que ponerlo en las manos de Dios. Hay líderes que llevan ministerios años, hermano, y posiblemente ya se les ha olvidado o no han podido hasta ganar un alma. Porque lo que tienen ahí está, no se ha multiplicado, mi hermano. Siguen con él, hermano, aferrado a ellos. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Qué tienes? Que debe ser multiplicado, pero todavía estás aferrado a ello. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que soltar hoy a las manos de Dios para que se pueda multiplicar? ¿Qué tienes que soltar? Así que muchas veces nos encontramos en esa situación donde no nos alcanza ya, mi hermano, en el hogar, en la casa. Pero ¿por qué no permitirte que sea Dios el que administra nuestra vida, nuestra economía? ¿Por qué no permitirlo? Para que, hermanos, de alguna manera nuestra bendición alcance a otros. Cuando los discípulos soltaron los panes y los peces en las manos del Señor y lo volvieron a tomar, notaron que no escaseaba, mi hermano, el pan y no escaseaban los peces y la gente se alimentaba y bendijeron a otros y bendijeron a otros. Es que somos bendecidos para bendecir a otros. Si tú eres bendecido por el Señor, tú vas a bendecir a otros. Y tu bendición tiene que alcanzar a otros. Hoy te estoy preguntando de alguna manera, ¿cómo estás llevando tu vida espiritual? ¿Estás conforme nada más como los discípulos sentados escuchando la palabra nada más? Pues llegará el momento en que Dios va a poner a prueba tu fe. Llegará el momento en que Dios, en medio del desierto, te va a probar, para ver qué clase de cristiano eres y cuál es la fe que profesas y hablas. Porque Dios nos pone a prueba para mirar qué clase de cristianos somos. Y dice la palabra, mi hermano, que cuando el Señor les dice a ellos, vengan, traigan lo que tienen ustedes. Ellos decían, solamente tenemos unos pocos, y menospreciaban lo que tenían. Pero realmente en su corazón lo que había es que era lo único que tenían para ellos, hermano, para alimentarse en ellos. Y el Señor los pone a prueba, pero cuando esto pasa a las manos de Dios, se comienza a multiplicar. Le llegó a todos los que tenían, hermano, en el desierto, a más de 5,000 personas, y aún hasta sobró. Cuando tú, mi hermano, entregas todo
a mano del Señor, se va a multiplicar de una manera especial y tu familia y todos los que te rodean pueden ser bendecidos. Pero pregúntate qué ha pasado hasta ahora, que nada ha surgido, que todo se estanca, que la economía se estanca, la salud se estanca. Pregúntate qué está pasando en tu vida, iglesia. ¿Qué está pasando contigo? Que las cosas, hermano, no se están multiplicando en las manos de Dios. Algunos pueden pensar es que el Señor no me ama. Algunos pueden pensar, no, es que Dios no es bueno conmigo y el Señor no escucha mis oraciones. Pero la pregunta es, posiblemente estás siendo egoísta hasta contigo mismo. Y hay muchos cristianos conformes, ¿sabía eso? Se conforma con lo que son. Yo soy líder de logística. Y no pasan de ahí. No, yo toco el piano. Y no pasan de ahí. No, yo oro. No pasan de ahí. No, yo voy a la iglesia. Pero no pasan de ahí. No, yo soy cristiana. Y no pasan de ahí. Se conforman con lo que son. Se conforman con lo que tienen. Cuando el Señor lo que quiere en nuestra vida es multiplicarlo al 100 por 1. ¿Por qué no creerle a Dios para crecer más espiritualmente, para crecer más económicamente, para crecer más ministerialmente? ¿Por qué no creerle a Dios? Cuando dan gloria a Dios, dígale que tiene a su lado, hay que creerle al Señor. Así que cuando los discípulos, mi hermano, recibieron los panes y los peces, vieron cómo de sus propias manos se multiplicaban lo que tenían. Y se multiplicaba. Y se multiplicaba. Y ellos veían que no escaseaba, mi hermano, como aquella viuda que vio que su vasija, mi hermano, no escaseaba el aceite. No escaseaba el aceite. Y hablábamos el jueves, mi hermano, que el aceite no escaseaba hasta que todas las vasijas fueron llenas. Nosotros tenemos que ser esa clase de bendición para otros, que bendecimos y bendecimos a otros hasta que toda su familia no sea convertida, hasta que toda su familia no sea, hermano, bendecida, hasta que toda su cuadra no sea bendecida. Usted no puede escasear la bendición, no se puede conformar con lo que usted es y lo que tiene. Permita que el aceite no escasee, sino, mi hermano, que sobreabunde para otros. Y esto pasó con los discípulos. Yo le pregunto, ¿cómo quedaron ellos de sorprendidos cuando vieron que lo que ellos pensaban que era poco se multiplicó en mucho? ¿Cuántos anhelan que Dios los sorprenda? ¿Cuántos? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que cruzar el desierto. No solamente hay que quedarnos escuchando la palabra, hay que vivirla, hay que creerla, iglesia. Uno ve en la iglesia muchos incrédulos, hermanos, escuchando palabra tantos años al lado de uno y todavía son incrédulos, hermanos. Yo le pregunto, ¿qué está pasando con la palabra que han recibido en tantos años? Líderes que todo un año recibieron palabra en la iglesia sentados y palabra, mi hermano, y denle. Y llegó diciembre y los perdimos. ¿Dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó lo que tantos años recibió? No se conformó con los 10 minutos que oraba. Se conformó con los 5 minutos que leía la Biblia. Y nos conformamos simplemente con lo que tenemos y no queremos crecer más espiritualmente. Hablaba con mi esposa y hablábamos sobre eso, que uno no puede ser conformista. Uno tiene que anhelar lo mejor. Cada vez tiene que a querer ser mejor, tener lo mejor, aspirar a algo mejor, hermano. Crecer espiritualmente, ministerialmente, económicamente y permitir que sea Dios el que te lleve de gloria en gloria, como dice la palabra. Qué interesante, mi hermano, que solamente cuando todo pasó a las manos de Jesús se pudo multiplicar. Yo te pregunto, ¿quién está administrando tu vida? ¿Quién? Hay algunos esposos que no administra Dios sus vidas ni lo económico, los administra la señora. ¿Cuánto hizo? A ver, pero no me entregó toda la plata. ¿Quién está administrando lo tuyo? Te pregunto. Mi esposa a veces me dice, amor, usted está muy descuidado. ¿Y por qué? Porque es que ya no me he vuelto a dar plática como antes. Yo ya no sé cuánto está ganando.
Porque muchas veces ni siquiera es Dios quien administra lo nuestro. Qué lindo es esa esposa cuando le dicen al esposo, cuidado que usted está descuidado con lo que es de Dios. Cuidado. Cuando dan gloria a Dios. Ya no lo veo ofrendar. Yo tenía mi hermano, que le decía a su esposo, usted está ofrendando mucho. Mucho cuidado. ¿Usted por qué está ofrendando tanto? Y llegaba y le hacía las cuentas con lo que ofrendaba para ver cuánto ganaba. Cuando dan gloria a Dios. ¿Quién está administrando tu vida? Porque sabes algo. Dice en Primera de Juan, el capítulo 3, de que o somos de Dios o somos del diablo. Y muchas veces ni siquiera es Dios quien administra lo nuestro. Permitimos que sea el enemigo quien administre lo nuestro. ¿Y cuántas pérdidas no tenemos por permitir que sea el enemigo quien administre lo nuestro y no Dios? Ah, pero venimos a la iglesia. Ah, pero le creemos a Dios y dejamos que sea el enemigo quien administre lo nuestro. Ni siquiera mi hermano Dios, sino que dejamos que sea el mismo diablo quien administre lo nuestro. ¿Cuántos no han perdido su dinero por entrar, hermano, en negocios turbios? ¿Cuántos? ¿Cuántos recuerdan la pirámide? ¿Se acuerdan? Pastores que perdieron millonadas de la iglesia por ponerlos en la pirámide. Los perdieron. Porque ya no era Dios quien administraba lo de ellos, sino que permitieron que fuera el mundo quien administrara lo de ellos. Dígale que tiene a su lado, ¿quién te está administrando? ¿Cuántos anhelan ver la bendición? Todo tiene que pasar a manos de ¿quién? ¿De quién? Del Señor. Siempre cuento la historia, mi hermano, de cuando yo anhelaba mi carrito. Y yo recuerdo que yo le decía a mi esposa, yo anhelo un pichirilito. Pichirilo. Dice, un Mazda 323. Que eso lo lleva uno donde sea. Y yo le decía a mi esposa, y recuerdo que una vez, hermano, compramos un llaverito con un carrito y lo guardamos como con fe de que este va a ser el llavero para las llaves del carro que el Señor nos va a dar. Y compramos el llavero, mi hermano. Y lo guardamos y oraban por el carrito. Y bueno, y esperábamos en Dios. Pero éramos tan malos administradores, hermano. Alguna vez llegamos y dijimos, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar, vea. Vamos a ahorrar para el carro y vamos a ahorrar por si llega alguna desgracia. Por si se enferma alguien, por si no nos alcanza para los servicios. Y ahorramos con esa fe, mi hermano, que llegaba a tal límite, mi hermano, que cuando se enfermaba alguien nos tocaba sacar hasta lo del carro. Y así nos convertimos muchas veces, y hermano, y eso hacíamos, y hermano, tan malos administradores, y nos costaba, mi hermano, entregar a Dios para que fuera Dios el que administrara lo nuestro. Y siempre nos encontrábamos, hermano, de alguna manera faltos de algo, algo nos faltaba, y nos encontrábamos alcanzados, hermano. ¿A quién no le pasa eso? Y nos encontramos alcanzados y íbamos a la iglesia y predicábamos y liderábamos los jóvenes y una cosa y la otra. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Si yo predico, si yo evangelizo, si estoy contigo, si hago la obra. Posiblemente los discípulos, hermanos, andaban con el Señor, sí, pero no se había multiplicado nada. Yo, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué no permitimos que sea Dios el que administre lo nuestro? No lo permitimos. Cuando entendimos, hermano, que había que entregar al Señor, que había que dejar que fuera Dios el que administrara lo nuestro, mi hermano, nos entregamos el todo por el todo, mi hermano, y comencé a creerle a Dios. Recuerdo que una vez en la iglesia el pastor dijo, bueno, vamos a creerle a Dios y el Señor va a tocar su corazón. Lo que usted sienta dar en su corazón, vamos a ofrendarlo. Nunca se me olvida, mi hermano, que llevaba un billete de 20 al lado derecho y uno de 5,000 al lado izquierdo. Y yo lo separaba así porque decía, estos son los pasajes y esto es lo que voy a ofrendar. Y recuerdo a mi hermano que sí me decía, ofrende, entregue mi corazón, y hacía sentir, entregue los 20,000. Y yo metía la mano y decía, reprendo al diablo.
esas palabras, y yo con los 20,000 en el bolsillo, hermano, y decía, no, no, ¿cómo es posible? Y el Señor poniendo ese sentido en mi corazón, y desde lo más simple comencé a creerle a Dios, y entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y dije, no, esta semana más bien, porque me quedo sin pasaje, y del poblado nos tenemos que devolver a pie, y después ¿quién aguanta a mi esposa caminando de ahí para allá, peleando? No, yo voy a donar los 5,000, y saqué los hermanos, los del lado izquierdo, los 5,000 y los eché. Ok, cuando fuimos a salir a mi esposa, vámonos. Cuando fuimos a subirnos al metro, resultó que no eché los 5,000, sino los 20,000. Nos tocó volvernos para la iglesia a buscar prestado. Y cuando llegamos a la iglesia, se me acerca un hermano con esos saludos bendecidos, hermanos. ¿Sí sabe cuáles son? Que le entregan a usted en la mano así, lo saludan y le dejan un papelito en la mano extraño. Y yo por dentro decía, que sea de 50, que sea de 50. Cuando me entregan el papelito, mi hermano, hermano, me dejaron 100,000 pesos, hermano. Me ofrendaron. Lo que te estoy diciendo, cuando tú dejas que sea Dios el que administre lo tuyo, entonces Dios lo va a multiplicar de una manera especial. El problema es que no le creemos a Dios. Ese es el problema. Y le dije a mi esposa, mi amor, las cosas tienen que cambiar. Vamos a empezar a creerle a Dios. Y cuando yo me quería como descarriar, mi esposa me decía, cuidado que nos daña la bendición. Entonces, bueno, volvamos a Dios. Y cuando yo veía que ella como que estaba como, pilas amor, pilas, usted sabe. Recuerda lo que hemos hablado. Entonces ya llegué y volvía y no, vamos a ser fieles. Y comenzamos a serle fiel a Dios. Y cuando comenzamos a serle fiel al Señor, comenzamos a ver cómo Dios comenzó a bendecirnos. Cómo Dios comenzó a abrir las puertas. Cómo Dios comenzó, hermano, a orar de una manera especial. Lo que le quiero decir es que cuando usted decide creerle a Dios, y hermano, y permitirte que sea Dios el que tome el control de su vida, algo tiene que suceder en su economía, su familia, su salud. Algo tiene que pasar y el enemigo tiene que huir. Y no es dejar que Dios tome el control porque nos vamos para el infierno, no. Es permitir de que Dios tome el control porque Él es fiel para bendecirnos. Les he contado la historia. Me invitan a Barranquilla a predicar. Cuando eso trabajaba también como misionero y evangelista. Y yo le dije a mi esposa, si en este evangelismo me va bien, compramos el carro. Compramos el pichirilo. Yo sé que nos va a ir bien. Y llegamos a ese lugar y me dice el organizador, me dice, mire, la ofrenda de esta misión, de este evangelismo que vamos a tener, recuerdo que íbamos para la radio ese día a dar una conferencia por radio. Y me dice, es de 15 millones de pesos. Y cuando eso yo dije, eso es mucha plata y me sobra para el carro. Me compro el pichirilo. Y dije, bueno, me fui para la emisora muy contento. Yo dije, mejor dicho, ese día, hermano, hubo unción por todos lados pensando en los 15 millones. Eso se desbordó la unción, hermano, y yo en esa emisora, hermano, contento pensando en los 15 millones. Luego me tocó ir a 7 iglesias, también pensando en los 15 millones, hermano. Que Dios es fiel y uno es contento, no, qué bendición, Dios es fiel, porque cuando uno siente que Dios le va a dar a uno, hermano, uno se vuelve todo espiritual. Ese día ora como nunca, lee la Biblia como nunca, se vuelve espiritual, hermano, cuando uno siente que la bendición se la van a dar. Y uno se vuelve espiritual, ¿o no? ¿Cuántos no? Mejor dicho, hermano, es contento. Y yo era feliz. Cuando ya después nos tocó ir al Coliseo también, hermano. Yo era feliz, pero en el Coliseo sucedió algo, mi hermano. Y es que Dios comenzó a inquietarme de que eso, mi hermano, había que ofrendarlo. Yo dije, bueno, no ha aparecido nadie, gloria a Dios. Me invitan, hermano, a un centro de cristianos, de personas discapacitadas, a predicar la palabra. Y cuando estábamos ahí, mi hermano, Dios pone en mi corazón, ofrende todo en este lugar. Y yo por dentro decía, Señor, pero ¿cómo me ilusionas y después cómo me haces eso, Señor? ¿Cómo voy a dejar los 15 millones aquí? ¿Cómo es posible? No, Señor, no me haga eso. Y otra vez el Señor ponía al sentir, y yo no reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios.
Y yo, hermano, predicando la palabra, cuando terminó, me acerqué a mi hermano al pastor y el pastor, mire, Dios, con el dolor en el alma, hermano, yo por dentro, hermano. Dios ha puesto en mi corazón que lo que me van a entregar en esta campaña va a ser para usted, pastor, para este lugar. Recuerdo que el pastor se pone a llorar. Y recuerdo que ese día él traía para mí 1,000,000 de pesos de ofrenda. Y yo le dije, no, pastor, déjelo así. Yo todo pudiente, no, déjelo así, pastor. Pero por dentro sufría, hermano. Y pastor, eso es para el ministerio. Lo que me van a entregar, mira, pastor. Y le pregunto por qué. Y me dice, pastor, usted no sabe lo que Dios ha hecho. Usted no sabe, pero mire, precisamente lo que usted quiere ofrendarnos es lo que estamos debiendo en este lugar para que no nos lo cierren. Muchas gracias, pastor. Dios escuchó nuestra oración. Yo me fui contento, mi hermano, feliz, porque lógicamente, hermano, había sembrado, pero por dentro me dolía el alma. Porque a nosotros nos cuesta despojarnos para poder ver la bendición. Y ahí donde Dios nos pone en el desierto, mi hermano, para quitarte lo que tienes en tu mano, para podértelo multiplicar. Hay que dejar de que sea Dios el que tome el control de lo nuestro, de nuestra vida, para que se multiplique. Yo quiero decir que después de un tiempo, les he contado que yo no era un pichirilito, un maldita como tienen los hermanos por ahí. Yo le digo la amenaza. Eso arranca por donde sea. Y yo recuerdo que yo no era un carrito de esos. Y yo decía, bueno, Dios, voy a empezar a seguir ahorrando. Yo le hice de corazón, Señor, bueno, voy a seguir ahorrando. Pues un día se acerca alguien a mi trabajo y me dice, mire, le cambio este carro por su moto. Un Chevrolet Sai, último modelo. Y yo pensé que estaba bromeando. Porque yo 3 meses antes le he dicho, le compro ese carro. Me dice, se lo vendo. Yo lo compro. ¿Cuánto vale? Tantos millones. Y yo le dije, no tengo plata. Pasó el tiempo, mi hermano, y volví, pasó. Le vendo el carro, yo se lo compro. Yo se lo vendo. ¿Cuánto vale? Tanto. Y nada, hermano, a los 6 meses volvió y me dijo, ¿usted sí está interesado en el carro? Y yo, claro, sin un peso en el bolsillo. Claro que sí. Se lo vendo y yo se lo compro. Yo, ¿cómo es el negocio? Y me dijo, se lo cambio a esa moto. Y pero ¿cómo es posible? Tenía una Pulsar con la cual unos hermanos me tumbaron. Y ahí tenía la motico, hermano, y me dijo, se la cambio a esa moto. Y yo le dije, pero ¿cómo? Me dijo, sí, se la cambio. Y no, pero si esto vale 1,000,000 y eso vale como casi 40 millones. Me dijo, pero se la cambio. ¿Y cómo el negocio? Me dijo, ya pagué más de la mitad. Está que lo embargan. Deme esa moto y llévese el carro. Y termine de pagar usted. Y en serio, y me dijo, sí, vámonos ya para notaría. Hicimos negocios, hermano. Y cómo Dios me bendice más de lo que yo me esperaba. Yo esperaba un pichirilito. Y recuerdo, nunca se me olvida que una hermana me decía, pastor, no diga el carrito, no diga el carrito, diga un carrazo. Cuando estoy orando, pastor, no, pastor. Le decía, qué rico el carrito. Y mi hermana me decía, no, pastor, ¿cuál carrito? Diga el carrazo, un carrazo. Hermano, pues Dios me sorprendió, mi hermano. Del carrito pasamos, hermano, de la motico pasamos al carrito, mi hermano. ¿Y quién lo hizo? Dios. Y alguien me decía, pero usted es que esa iglesia le está dando mucha plata, ¿o qué? No, no fue la iglesia, fue que simplemente permitimos de que fuera Dios el que administrara lo nuestro, mi hermano. Y escúcheme bien, cuando sucede eso, el enemigo se va a sorprender porque va a ver que tú eres una persona de fe y que le crees a Dios. Y el enemigo se va a sorprender cuando mire que Dios te está bendiciendo en medio de las circunstancias y que se va a multiplicar lo que tiene en las manos de Dios. No falta el envidioso. Y él me decía, hey, ¿usted dónde compró ese carro? Y yo, no, es que yo no lo compré. Y entonces, me lo dio Dios. Me lo dio el Señor. ¡No! Oiga ¿sí? No, yo no le puedo creer. Sí, de esos tan buenos no dan tanto. Y yo, para que vea. ¿Por qué no creerle a Dios, hermano, en medio de la circunstancia? Pasaba otro mi hermano en un carro y cuando me vio en el mío con las puertas abajo, mi hermano, él me dice, ¿qué hubo? Me hace así. Y digo, bien. Y me dice, ¿quién? Y yo, mío. Y me hace, ¿qué pasó? Y yo, vea.
¿Por qué no creer que sea Dios el que bendiga nuestra vida? Permita que lo que usted tiene pase a las manos de Dios para que se pueda multiplicar. No se quede estancado donde está. No se quede en el desierto. Comience a entregar a Dios para que Dios comience, mi hermano, a multiplicar lo que tiene. ¿Por qué conformarnos en el desierto? ¿Por qué no creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué no creerle al Señor Jesús en medio de las circunstancias y el desierto? ¿Cuántos anhelan ser bendecidos? Tienes que permitir de que sea Dios el que administre lo tuyo. Tienes que permitir de que sea el Señor el que tome el control de tu vida. Sí, andamos detrás del Señor, sí. Pero nos cuesta creerle al Señor. Sí, escuchamos la palabra, claro. Pero seguimos conformados con quienes somos. Conformados con lo que hacemos. Conformados con el ministerio que tenemos. Conformados con lo poco que oramos. Conformados con la vida que llevamos. Y seguimos ahí estancados espiritualmente. ¿Por qué no salir de ahí? ¿Por qué no creerle a Jesús? ¿Por qué no poner nuestra vida en las manos del Señor? ¿Por qué no poner nuestro ministerio en las manos del Señor para que se multiplique? ¿Por qué no poner nuestra economía en las manos del Señor para que se multiplique? ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Póngase en pie.